Buen día, maestra, y a todos los presentes. A continuación, les presentaremos el tema de muestra sanguínea. El equipo está conformado previamente por Adriano Rodríguez, Camacho López, Hernández Ramírez, Pascual Pascual y su servidora Pichón Romero. Etapa preanalítica. Tenemos en cuenta que la fase preanalítica se da desde el primer contacto entre laboratorio, paciente y proceso en el cual se dan inicio a las actividades de recolección, envasado y transporte, como también se debe de constituir desde el periodo en el cual el médico de asistencia llena la solicitud de análisis hasta que la muestra llega al puesto de trabajo donde será analizada. Recordemos que es preciso que el laboratorio reciba una muestra adecuada para que así la información necesaria que se solicita sea la correcta. Bioseguridad en laboratorio clínico. Se debe de disponer de materiales necesarios en un área de trabajo limpio y adecuado, un correcto lavado de manos, así como usar mascarillas para toma de muestras de alto riesgo. El personal debe estar vacunado contra virus, hepatitis B e influenza. Se deben de tener precauciones estándar mínimas con todo paciente. Así como al manipular las agujas y lancetas, se deben de tener ciertas precauciones. Después de su cierto uso, se deben descartar inmediatamente en un contenedor para material cortopunzante. En dado caso, si hay un derrame de sangre en el mesón de toma de muestra, se deberá limpiar con hipoclorito de sodio al 0,1%. De muestras ambulatorias, el personal encargado de la cierta recolección debe de tener un trato correcto del paciente, así como una cierta habilidad para realizar procedimientos preanalíticos que constituyen la primera imagen del laboratorio ante el paciente. Correcta toma de muestra. La atención de los pacientes se realiza a través de la ventanilla de la unidad de toma de muestras. El paciente citado debe entregar su orden de examen en ventanilla y esperar su llamado, que se realizará desde la puerta de ingreso. La orden debe ser ingresada al sistema informático del laboratorio, en el cual se generan etiquetas con la identificación del paciente, las cuales se colocan en los tubos o envases de las muestras. Una vez que el paciente es llamado, se procede a explicarle dicho procedimiento, al realizar la toma de muestra, quedando registrando el nombre del operador que lo atendió. Finalmente, se le informa al paciente dónde retirar el resultado del examen. Se despide y se le indica una cierta ruta a seguir. Las muestras obtenidas se clasifican según su tipo de examen y se colocan en el carro de transporte. Estas son transportadas según lo que solicita el paciente. Se entrega en recepción de laboratorio, donde queda registrada su aceptación en una planilla de trabajo diario. Existen factores que pueden afectar el resultado de las pruebas de laboratorio. Estos pueden ser evitados con una adecuada orientación hacia el paciente. Las interferencias son los ejercicios físicos vigorosos 3 días previos. Estos pueden alterar los niveles de potasio, glucosa, lactato, prolactina y cortisol. La ansiedad y la tensión mental o física también pueden afectar los niveles, como lo son la prolactina, cortisol, catecolamina, entre otros. La situación dietética del paciente puede ser importante para ciertas pruebas, tal es el caso de las variaciones en la concentración de lípidos después de una comida grasosa. La ingestión de etanol induce cambios en la composición de los lípidos corporales. De particular interés son unas enzimas hepáticas, como la fosfata alcalina, transaminasas, gamma-glutamil, entre otros. También aquí cabe mencionar que la glucosa y los triglicéridos pueden salir elevados. El fumar puede producir variaciones en los resultados de algunos componentes, como la lipasa, amilasa, colesterol y glucosa. Características del paciente. La primera impresión y las observaciones inmediatas pueden ser útiles para el técnico o profesional, ya que esto permite establecer el tipo de paciente. La comunicación debe ser afectiva. La identificación correcta del paciente debe ser obligatoria, porque pueden ser casos de pacientes hospitalizados en el cual se debe verificar la información con brazalete de identificación. En pacientes ambulatorios se debe corroborar la identidad solicitando siempre la cédula de identidad. Se debe observar si el paciente está sudoroso, agitado, sedado o es agresivo. Se debe evitar cualquier discusión con el paciente. En todo momento se debe mantener la ética y confidencialidad del paciente ante sus exámenes. Recordemos que los códigos de ética de los trabajadores de la salud prohíben estrictamente que los aspectos de salud del paciente sean divulgados con propósitos no profesionales. Como se muestra en algunos estudios, la frecuencia de errores en la etapa preanalítica no es despreciable. Los errores que se pueden generar tienen distinta significación y su medida es difícil, ya que algunos de ellos se ponen de manifiesto en la fase analítica. Se pueden presentar errores de muestreo, así como la técnica de extracción sanguínea, la muestra insuficiente o un contenedor de la muestra inadecuado. La etapa analítica nos habla de un proceso
de la muestra de sangre en los laboratorios clínicos, que viene con un hemograma, que se puede dividir en 3 partes: serie blanca, serie roja y plaquetas. Para poder realizarlo, la sangre tiene que conservar sus características físicas y químicas. Debe permanecer líquida, no puede coagularse ni tener ningún coágulo. Tenemos que empezar con lo que es la recolección. La muestra que necesitamos es sangre entera, recogida en tubos con anticoagulante EPTA, ya que es el que mejor se conserva la morfología de las células sanguíneas. Pero también podemos utilizar otros tipos de tubos con anticoagulantes, como lo es la heparina. Pero este anticoagulante puede conservar un poco peor la morfología celular, pero también al mismo tiempo favorece que las plaquetas formen grupos, lo cual altera su contagio. La cantidad recolectada, normalmente en los tubos vemos marcado que viene con una línea. Esa línea nos indica que la cantidad de sangre que hay que adicionar es fundamentalmente respetar la recomendación, ya que en un defecto o exceso de sangre va a producir alteraciones hematológicas. La conservación de nuestra muestra, si lo hacemos el hemograma, en 2 o 3 horas la sangre debe estar refrigerada a 4 grados. Debe estar en una nevera. El reencuentro de los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematrocito no sufren modificaciones si la sangre se refrigera durante unas 24 horas. Pero si no lo hacemos de esta manera y lo dejamos así, nuestra muestra de sangre ya no nos va a servir. Para completar nuestro análisis hematológico, debemos realizar también un frotis sanguíneo. Pero también este frotis tiene que tener una conservación, ya que si el frotis, una vez hecho, no puede teñirse, inmediatamente es importante, por lo menos, fijarlo, sumergiéndolo en metanol durante 2 minutos. Este frotis es necesario que lo examinemos con un microscopio, ya que se encuentran los distintos tipos de glóbulos blancos y se examinan también las células. A la hora de observar esta extensión de sangre, lo que buscamos es que no se encuentren parásitos en la sangre que nos pueden afectar a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Tenemos que tomar en cuenta que la sangre es un tejido líquido, pero que también está conformada por 2 partes: las células hematocrito y el líquido en el que se sobrena, que se denomina plasma. La mayoría de las pruebas bioquímicas pueden realizarse en muestras de suero y también en muestras de plasma, teniendo en cuenta que el anticoagulante que usemos no interfiera en la prueba. Al igual que para hacer el hemograma, es muy importante adicionar al tubo el volumen de sangre indicado en el mismo, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Para obtener suero para hacer las pruebas bioquímicas, la muestra de sangre debe introducirse en un tubo seco sin anticoagulante, pero sin embargo, para obtener el plasma, las muestras se han de recoger en tubos que tengan heparina, preferentemente de litio, ya que este interfiere en muy pocas determinaciones bioquímicas. Su preparación es muy importante. En el suero, las muestras obtenidas se dejan a temperatura ambiente en posición vertical hasta que se coagule y se indique la retracción del coágulo. Aproximadamente esto nos va a tardar. Posteriormente lo tenemos que centrifugar unos 30 a 40 minutos después de haber obtenido la muestra. Los tubos a 2500, 3000 RPM entre unos 5 y 10 minutos para que se haga la separación del suero y del coágulo. Esta separación nos conviene realizarla dentro de las 2 horas siguientes a la toma de muestras para evitar el intercambio de compuestos entre las células y el suero. Sin embargo, en el plasma se obtiene centrifugando la muestra igual entre unos 2500, 3000 RPM, también con el mismo tiempo, entre 5 y 10 minutos, al igual que el suero. Pero en esta conviene separar el plasma de las células dentro de las 2 horas después de la toma de muestra. Es un proceso casi similar. No tienen mucha diferencia entre los dos. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que conservar el suero y el plasma a 4 grados. La mayoría de los compuestos se van conservando bien a esta temperatura, al menos durante unos 3 días. Sin embargo, al congelar el suero y el plasma a una temperatura de menos 20 grados, hay muchos compuestos que no son estables a esta temperatura durante largo tiempo. Por eso es muy importante tener en cuenta los procedimientos bien de la realización de las muestras sanguíneas para no cometer errores y que nuestra muestra que tomemos ya no nos sirva y la tengamos que desechar. Etapa post-analítica.
Comprende la distribución de informes y el archivo de muestras. Se suele incluir en esta fase procesos transversales como la gestión del almacén, la gestión de calidad y el análisis estadístico. En la interpretación de resultados se contiene el diagnóstico, en el que se destaca la sensibilidad del resultado, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. De igual manera, en la interpretación de resultados también se contiene la monitorización, que es el conocimiento de si los cambios que se observan en los resultados seriados son significativos, y en él se destaca la variación preanalítica, que se minimiza estandarizando las técnicas para la obtención, el transporte y la manipulación de las muestras, así como también se destaca la variación analítica de las pruebas, que se puede establecer con mediciones repetidas de las muestras. Otro rubro importante son los aspectos analíticos, que comprende la precisión, la exactitud, la sensibilidad analítica y la especificidad analítica. Esta está mediada por el control de calidad, ya que este ayuda a garantizar que los resultados que se obtengan con las muestras de los pacientes sean correctos. En la hoja de resultados de análisis clínicos se resumen los resultados obtenidos en el análisis de las pruebas de laboratorio solicitadas por un médico o un paciente. El formato del reporte para exámenes de laboratorio debe contener logotipo, nombre, dirección y teléfono del laboratorio clínico, así como también los datos del paciente, incluyendo sexo y edad. También el médico que solicita el estudio, así como también la fecha del día que se realiza el estudio y la fecha que se solicitó. Los laboratorios de todos los hospitales deberían generar sus propios intervalos de referencia para todas las situaciones y sustancias que se determinan, así como también es razonable utilizar los intervalos de referencia generados por otros laboratorios que utilizan el mismo método analítico o la literatura disponible. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo de un examen que es un hemograma, en el que se incluyen los analitos, los valores de referencia y las unidades de medida con las que se está trabajando. Por último, el analista deberá colocar las observaciones dependiendo de los resultados del laboratorio, así como también deberá colocar su nombre, su firma y el sello del laboratorio. En las observaciones también se pueden incluir un diagnóstico que el laboratorista puede deducir en base a los resultados obtenidos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vas a ver en este video una toma de muestra sanguínea con sistema al vacío. Como punto número 1 tenemos poner cómodo a el paciente. Dos, colocar el brazo del paciente de tal manera que se pueda realizar correctamente la punción. 3. Colocar el torniquete 10 centímetros aproximadamente arriba de la zona a puncionar para seleccionar la vena y retirar. 4. Preparar todo el material y rotular el tubo según el estudio a realizar. En este caso se trata de una biometría hemática, así que es en un tubo de tapa color lila. 5. Realizar asepsia. Punto 6. Aplicar el torniquete. 7. Realizar la punción con el bisel hacia arriba con un ángulo aproximadamente de 30 grados, estirando la piel para fijar la vena. Muy importante que el bisel esté hacia arriba, porque de lo contrario no obtendremos muestra. 8. Fijar el holder con la mano izquierda. 9. Quitar el torniquete cuando la sangre empiece a fluir. No dejarlo más de 1 minuto, ya que puede producir éstasis o hemoconcentración.
10. Si se realiza la extracción con sistema al vacío, que en este caso sí, se debe colocar los tubos en orden azul, amarillo, rojo, verde y lila. En este caso solamente se estará realizando un estudio, una biometría hemática y utilizamos un tubo color lila. 11. Sacar la aguja sin hacer presión y colocar una torunda, que se quede la torunda 2 a 3 minutos sin doblar el brazo. Mezclar el tubo suavemente de 8 a 10 veces. Ahora, desechar el material de RPBI en el recipiente correcto. En el caso de la aguja es un material punzocortante, por lo tanto va en un recipiente rígido color rojo. Los guantes no se consideran RPBI, por lo tanto van en la basura normal. Y así es como se realiza una toma de muestra sanguínea.